Amados hermanos, nuestra porción de hoy en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Como ya es costumbre entre nosotros, veamos un poco de contexto. Justo antes de narrarnos esta historia, Mateo nos escribe cómo fue que Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista. Pues vinieron los discípulos de Juan, luego de sepultar a su maestro, y le narraron cómo fue que Herodes el tetrarca mandó a decapitar a Juan por petición de Salomé, hija de Herodías, actual pareja del monarca. Ellos vinieron a contárselo con un propósito claro: advertir a Jesús que la violencia había iniciado contra los profetas de Dios. Herodes ya había matado al primero, pero Jesús sería el siguiente. Jesús, que sabía que aún no era el momento determinado para su muerte y que esa no era la manera por la que tenía que morir, decidió alejarse de aquel lugar. Versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Pero esto no significa que Jesús había renunciado al ministerio. Él seguiría predicando, sanando y restaurando a todo aquel que lo buscare, pero se fue de esa región para no estar bajo el poder de Herodes tetrarca, el asesino. Versículo 13b. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Que quede muy claro que Jesús no se estaba ocultando. Es por eso que la gente rápidamente pudo saber dónde Jesús se encontraba. Y es por eso que Jesús jamás los rechazó. Pero en esta barca Jesús se fue a un lugar desierto donde Herodes no podría perseguirlo, pues todavía no era su tiempo. Versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Una gran multitud es un número indeterminado, pero por los versículos posteriores podemos hacernos una idea. Eran 5,000 solo los varones. Si hubiera la misma cantidad de mujeres y una pequeña cantidad de niños, estaríamos hablando de un estimado que fácilmente superaría las 10,000 personas. Un hombre que recibe a 10,000 personas tan alegremente no es un hombre que se oculta. Versículo 14b. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús no negaría apoyo a la gente que sufre o incluso que está al borde de la muerte cuando Él está ahí, listo para apoyarles. Pero Él no solo se ocupaba en sanar los cuerpos heridos, sino que también sanaba el alma y alimentaba el espíritu. Jesús siempre predicaba y lo hacía con elocuencia insuperable y gran autoridad. Esto explica por qué la gente estaba tan encantada con él que no solo lo buscaban en medio del desierto, sino que se quedaban con él hasta el anochecer. Versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Habían estado todo el día con Jesús, tendrían mucha hambre y las aldeas cercanas eran eso, aldeas, no ciudades. Si ya es difícil encontrar en una ciudad donde alimentar de imprevisto a más de 10,000 personas, ¿te imaginas lo que sería para esta pobre gente encontrar alimento en medio de la noche en un puñado de pequeñas aldeas? Versículo 16. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Sí, Jesús estaba ordenando a sus discípulos que alimentaran a tremenda multitud. ¿Con qué?
Estaban en medio de un lugar desierto. ¿De dónde sacarían el alimento? Es más, aunque hubiese un mercado enorme donde pudieran comprar simplemente pan para tremenda multitud, ¿de dónde sacarían tanto dinero? Ni Jesús ni sus discípulos eran millonarios. ¿Con qué alimentarían a más de 10.000 personas que no habían comido en todo el día? Esta experiencia con Jesús fue tan, pero tan impactante que es una de las pocas que se repiten en cada uno de los 4 evangelios. Claro que cada evangelio nos da algunos detalles adicionales. El Evangelio de Juan, por ejemplo, nos cuenta que en medio de la multitud encontraron a un muchacho que había traído 5 panes y 2 peces. Esa era toda la comida que pudieron encontrar en medio de la multitud. Versículo 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Así es, los discípulos fueron las manos de Cristo con las que bendijo a la multitud en este lugar desierto. De la misma manera que nosotros, los creyentes, somos las manos, pies, brazos, bocas y corazones con los que Dios bendice a este mundo triste, hambriento, desesperado, perdido en la oscuridad de su pecado. Versículo 20. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Es muy importante cómo Mateo hace énfasis en se saciaron, y es que esto es muy significativo al saber que muchos de ellos estuvieron gran parte del día con Jesús y ya estaba anocheciendo. Jesús no les había dado un bocadito, los alimentó muy bien y ellos quedaron saciados, pero eso no es todo, sobraron 12 cestas llenas. Que sean 12 y no cualquier otro número no es una casualidad. El 12 siempre ha representado al reino de Dios, por eso fueron 12 los patriarcas, 12 las tribus de Israel y 12 los apóstoles. La multitud fue alimentada, pero sobraron 12 canastas, porque así como Jesús había alimentado con poder celestial a esta multitud, su poder era más que suficiente para alimentar a las 12 tribus de Israel, o sea, a todo el pueblo de Dios y alimentarlos para siempre. Pero al igual que la gran multitud alrededor de Cristo lo habían buscado en el desierto, el pueblo que quiera su bendición necesita buscar a Jesús primero. Y Cristo no dejará que ninguno de los que van a Él muera de hambre. Este es un poderoso símbolo de victoria. Pero, ¿qué podemos hacer con esta gran verdad? Compartirla. Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.